Que el Señor les bendiga, seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. También quiero saludar a los hermanos que nos acompañan en la transmisión, que el Señor les bendiga. Reciban un abrazo, un saludo muy cordial desde Esplendora, Texas. Que el Señor nos permite una vez más poder estar en este lugar para compartir de su palabra. Amén. Así que el Señor les bendiga. Es una bendición para nosotros que nos puedan acompañar. Amén. Quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 3. Algunos hermanos no están por cuestión de salud, así que esperamos de que se recuperen pronto para tenerlos aquí, porque la palabra dice que cuán bueno es habitar los hermanos juntos, ¿verdad? En armonía. Hechos 3, versículo 2. La meditación de esta mañana es tiempo de gracia para un cojo. Tiempo de gracia para un cojo. No sabemos el nombre, ¿verdad? Yo le voy a invitar a que cuando yo tenga el versículo se ponga en pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Y vamos a leer solo el versículo 2. Es el único que nos interesa. Dice la palabra del Señor: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Lo repito: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, para que tú puedas hablar a nuestras vidas. Atamos y sujetamos todo estorbo que se mueve en los aires. Todo aquello que quiera interrumpir con el desarrollo, pero también con la comprensión de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Fíjese que estaba revisando las diferentes versiones de la Biblia con respecto a cómo se presentaba este hombre cojo. Entonces, hay un programa que tengo en la computadora que usted puede poner, hay una ventaja, usted puede poner 10 Biblias si quiere en el mismo versículo, ¿verdad? Entonces usted lee los 10 versículos en las diferentes versiones. Y fíjese que en algunos es descrito como un cojo, en otros como un lisiado, y en otros habla de un paralítico. Y dice que era de nacimiento. No era por algún accidente, sino que venía desde el vientre así. Ahora, fíjese que me llamaba mucho la atención, porque normalmente cuando usted oye que alguien es cojo, usted entiende que es alguien que tiene dificultad para caminar, ¿verdad? No que sea paralítico. No sé si me doy a entender. Una cosa es que sea cojo. Entonces me voy al diccionario y busco cuál es el significado de cojo. Y cojo es dificultad para caminar. Ahora, porque este cojo... Oiga, sí, lógico, ¿verdad? Yo aquí lo pongo, pero es redundante. Tenía piernas, pero estaban sin utilidad. Habla de que era cojo, no era paralítico. Pero fíjese que había que llevarlo. Había que llevarlo hasta la puerta del templo para pedir limosnas. Entonces, fíjese que se me empezaron a venir un montón de ideas y a pensar, ¿será que cuando él nació, sus padres no se preocuparon en
en enseñarle o ayudarle a caminar o algún recurso. Y eso me llevaba a la vez de pensar, bueno, la verdad que eran pobres. ¿O será que eran pobres? ¿O será que este hombre, este cojo, porque no hay mayor detalle, ¿verdad? No sé si era pobre. Pero si pedía limosna, uno dice, era pobre, pero me empezaba a hacer la consulta. Y si no era pobre, sino que lo que hacían era, bueno, te vamos a llevar para que saques algo, pues, aportes algo a la casa, ya que no puedes trabajar, ya que no puedes hacer nada. Entonces, mire, empecé a querer, a leer, empecé a leer algunos comentarios o algo, si había algo más, porque me llamaba la atención. Porque si era cojo, yo decía, usted se recuerda que cuando el paralítico, ¿verdad?, fue llevado por 4, porque no podía caminar. Y lo tuvieron que meter por el templo. Y usted sabe qué figura, ¿verdad? 4 evangelios. Y nosotros que no podíamos caminar, pero fuimos llevados. Mire, bueno, volvemos otra vez a esto. Entonces, ¿será que no tenía fuerzas para dar pasos? Y tenía que ser ayudado, porque dice, era traído. Oiga, era traído. Quiere decir que lo llevaban. A quien ponían. Quiere decir que hasta para ponerse lo tenía, es decir, hasta para en el lugar lo tenían que poner. Entonces, ¿será que era un hombre resignado a su situación? Y que lo que hacía era pedir limosnas para salvar el día. Hay algunos comentaristas que piensan que la diferencia entre cojo y paralítico haya sido por traducción, que tal vez en la traducción, porque más parece que fuera paralítico que cojo, ya que cojo es alguien que tiene dificultad para caminar por algún daño o enfermedad. Amén. Ahora, solo era un punto para poder entrar, para indagar un poquito más, porque mire, le voy a decir algo. Es necesario que cuando usted lea una porción, la medite, analice un poco más. Para que usted me pueda entender en homilética, hay 2 tipos como de bosquejos. Hay uno que se llama expositivo y hay uno que es temático. Expositivo es lo que normalmente lo que estoy haciendo. Estoy agarrando un versículo o una porción y hablo solo de eso, expositivo. Temático es cuando se habla, un ejemplo, del amor y empiezo a dar diferentes situaciones y esto me lleva a diferentes versículos de la Biblia y todo lo demás. Entonces, fíjese, quiero empezar por esto. Características de este cojo. Siempre ahí en el versículo, pero le decía, no vamos a movernos de ningún versículo, solo ese vamos a ocupar. Dice que era, primera característica, una enfermedad de nacimiento. O una cojera, o una parálisis, o era lisiado, pero venía de nacimiento. Fíjese que esta enfermedad lo imposibilitaba de desarrollar cualquier futuro para su vida, hablando humanamente, ¿verdad? La tenía más difícil, pues, en otras palabras. Y de seguro lo más fácil era ¿qué? Pedir limosna, ¿o no? Tengo una enfermedad y ocupo esta enfermedad, esta situación. No quiero ocupar la palabra lástima, pero ¿qué otro sinónimo me puede dar usted? ¿Perdón? Ocupo esta enfermedad para que los demás tengan compasión de mí. Sí, porque lástima se oye muy fuerte, pero... Entonces, fíjese, como era de nacimiento, lo imposibilitaba de desarrollar cualquier futuro para su vida. Probablemente no sabemos cómo era en la región donde él estaba, qué beneficios podía tener,
qué cosas se podían desarrollar. Cualquiera puede decir, no, mire que la tecnología en aquel tiempo no está tan desarrollada como el día de hoy. Pero déjeme decirle algo. Asimismo, fíjese, este hombre nació paralítico o cojo, como quiera decirle, con una enfermedad. Asimismo, nosotros, ¿cómo nacimos? Nacimos en pecado. Y eso nos imposibilitaba para que pudiéramos caminar en la voluntad de Dios. Y por más ayuda que nos dieran, no iban a haber cambios. ¿Hasta cuándo es que usted y yo empezamos a caminar? ¿Verdad que así hablamos del caminar en el Señor? Hasta que vino la salvación a nuestra vida. ¿Hasta cuándo es que este hombre pudo caminar? ¿Hasta que vino la sanidad a su vida? Entonces, una cosa es cómo nacimos, hablando en lo espiritual. ¿Cómo nació este hombre? Pudo haber dicho, bueno, le voy a sacar todo el rédito posible a esto, ¿verdad? Voy a poder aprovecharme de esta situación en la cual puedo valerme. En el sentido de, voy a pedir dinero, voy a llevar algo, voy a ser útil. Pero eso no era suficiente porque por más que él, yo creo que como cojo de seguro deseaba, ¿verdad? Caminar. Y vamos a ver algunas cosas. Ahora, segunda característica de este cojo. Fíjese, ¿a dónde lo ponían? En la entrada de la puerta llamada la Hermosa del templo. Ah, mire, entonces él estaba a una distancia corta del templo. Lo llevaban a la puerta, pero no lo metían al templo. Lo llevaban al templo, pero no vemos que él pidiera que quería estar dentro del templo. Porque una cosa es estar a la puerta. Amén. Y otra cosa es estar adentro. No sé si fue domingo que estudiamos, que estábamos viendo, o fue en la enseñanza de doctrina básica, que yo espero que por favor usted las escuche, hermano. Sobre el padre de familia, la puerta estrecha. Sí, fue doctrina básica, la puerta estrecha. Dice que un día el padre de familia se va a levantar a cerrar la puerta. Y los que estaban afuera iban a tocar, ábrenos, si te conocemos, hemos comido contigo. Y el Señor dirá, no os conozco, no os conocí. ¿Será que su familia no iba al templo? Solamente llegaban ahí para dejarlo y dice, todos los días. Este cojo estaba a la puerta del templo todos los días. De seguro sin importar cómo estuviera, probablemente el clima, ¿verdad? Pero estaba todos los días en la puerta. ¿Cuántos años habrá pasado él en el templo y no hubo un milagro en su vida? No hubo una sanidad. Ahora yo me pregunto, si este hombre no hubiera sido cojo, ¿hubiera entrado al templo? Probablemente, como todo judío que era religioso, probablemente. Pero lo mismo es estar afuera que vivir una religiosidad. Lo mismo es. Ahora, porque es evidente que estando tan cerca,
él no entraba al templo. Hermano, ¿puede comprender eso en la parte espiritual? Muchos están tan cerca del Evangelio, pero no quieren entrar. ¿No tiene usted familiares así o amigos que les gusta el Evangelio? Que cuando oyen hablar del Evangelio, sí, que no sé qué, es bonito, ¿verdad? Félix es verdad que le dice a Pablo, por poco me persuades. No, ahorita se me fue el nombre. Pero se presenta Pablo, habla con una autoridad y le dice, ay, muy bonito el Evangelio, pero por poquito. ¿Ok? Le gusta, a este tipo de personas le gusta estar cerca para solventar sus necesidades. ¿Cuánta gente viene a la iglesia que no es creyente? ¿Para qué? Para que oremos por ellos, para ver que ayudemos, para ver que no sé qué, un montón de cosas. Y cuando les es resuelto el problema, vuelven a sus quehaceres cotidianos. Óigame, déjeme preguntarle algo. Y esto lo hacen solo los no conversos. ¿Verdad que no? ¿Verdad que habemos muchos cristianos, hijos de Dios, que nos acercamos al Señor, no al templo, físicamente al Señor, cuando necesitamos ayuda? Cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, es cuando oramos, cuando pasamos petición, cuando decimos hermano, un montón. ¿Y nosotros? ¿Qué pasaba con nosotros? Bueno, el pecado era el que no nos dejaba entrar al templo. ¿Por qué? Ya que la puerta para una nueva vida es Cristo. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántos milagros o situaciones habrá podido presenciar este cojo? ¿Cuántos habrán salido? Porque fíjese que ya lo vamos a ver más adelante. Pero no era ningún tonto este cojo. Estaba en el lugar donde entraban. Ya lo vamos a ver por qué. Ya tal vez usted vaya teniendo la idea, ¿verdad? Si usted es de las personas que nos gusta manejar dinero, ya imagina por qué estaba en la entrada y no estaba en la salida. Es que no era tonto. ¿Cuántos milagros, cuántas respuestas, cuántas situaciones hemos vivido? Y muchas veces nosotros no tenemos esa vida espiritual que deberíamos de tener. Pero no vemos en ningún momento de esto pedir al cojo que lo metan al templo. ¿Se acuerda cuando fue lo del estanque? Que quería bajar y decía, pero es que cuando yo llego, ya llegó, ya alcanzó. Por lo menos ese tenía el deseo. O de Bartimeo que gritaba, ten misericordia de mí. O los leprosos que decían, Jesús, Jesús. Pero no, ese no tenía. Estaba feliz en esa situación. Pedir dinero, poner la mano, poner cara de pobrecito, de compasión y recibir. Ahora, ¿qué necesitaba este cojo? Este cojo necesitaba solventar su necesidad diaria. Porque si estaba todos los días, ¿verdad? Entonces significa que iba al templo todos los días, pero no entraba. Así el hombre sin Cristo anda en búsqueda de saciar lo de hoy, pero no lo de una eternidad. Y yo espero que usted esté saciando su eternidad y no lo de hoy. Amén. Espero que lo que usted esté haciendo, como dice la palabra, hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo. No tesoros terrenos. Muchas veces nosotros perdemos la perspectiva de nuestra vida.
y empezamos a buscar tesoros terrenales, a buscar el sustento diario y se nos olvida de nuestro sustento eterno. Porque si busco lo eterno, el Señor me provee de lo terreno. Ahora, otra característica en este versículo 2. Este cojo tenía una vida decadente. Lo ponían todos los días, era lo mismo todo el tiempo. ¿Por qué decadente? Porque este cojo no se hacía más joven. Al contrario, igual que usted y que yo, cada día, ¿qué pasa? Envejecemos. Porque de verdad que no vamos para más jóvenes, sino que vamos para más viejos. ¿O no sentimos el cambio en nuestro cuerpo con los años? ¿O no se siente usted más cansado que hace un año, que hace 5, que hace 10? ¿Verdad que antes uno dormía 4 o 5 horas y andaba listo, verdad? ¿Verdad que si hoy no duerme 6, 7 horas, anda mal en todo el día? ¿Verdad que antes usted ni comía y usted andaba con una energía? Hoy tiene que tomar café, hoy tiene que tomar bebidas carbonatadas energéticas, hoy tiene que hacer no sé qué, ¿verdad que sí? ¿Verdad que antes podíamos comer cualquier cosa y no nos enfermábamos? Hoy comemos algo y nos enfermamos. Entonces, fíjese que las oportunidades de superación eran cada vez menos para el cojo, porque iba envejeciendo. Era una situación decadente. El hombre sin Cristo cada día se vuelve más decadente. Pero el que es salvo, ¿usted es salvo? Yo espero que sí. Amén. ¿Qué dice la palabra con respecto a el que es salvo? Dice que este exterior se va degradando, pero mi interior se va renovando. Ahora, le pregunto, ¿usted se renueva cada día? ¿Nos estamos renovando cada día? ¿O nos hemos estancado? Hermano, no, mire, es que yo ya tengo cierta edad, yo creo que ya de esta edad tal vez no se me da a mí como para poder comprender más de la palabra. ¿Por qué no quiere? ¿A qué edad empezó Moisés a seguir al Señor? A los 80. ¿Cuántos años habrá tenido Pablo? ¿Cuántos años habrá tenido Pablo? No era un joven. No era un joven porque recuerde que para poder estar en la posición que él estaba tenía que haber cumplido la ley. Y la ley decía que tenía que tener 40 años o más, estar casado, y dice que todo lo había cumplido. ¿Nos estamos renovando? Qué importante es el ejercicio físico, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta que las personas que tienen parálisis, que son lisiados, se ha dado cuenta cómo son las piernas bien delgaditas, ¿verdad? Y mire, como la obra de Dios es perfecta, porque cuando este hombre fue sanado, dicen que saltaba, danzaba, corría. ¿Cómo estamos nosotros espiritualmente? ¿Nos estamos paralizando? ¿O tenemos fuerzas como para danzar, para saltar? ¿Ah? Estoy hablando espiritualmente. ¿Nos estamos renovando? Su condición. Oiga, ¿cuál era la condición de este
cojo. Ser limosnero. Bien duro se oye, pero es la verdad. Este ciego era limosnero. Pedía limosnas a los que sí entraban al templo. Mire, me llamaba la atención esto y decía, a los que sí entraban al templo. Porque de seguro, ¿cuántos de estos, sí, iban a dejar de lo que Dios les había bendecido? Tenían. Y él no se pudo, y poniéndolo en la parte espiritual. ¿Usted cree que el Señor quiere que nosotros recibamos limosnas? No, hablando espiritualmente, teniendo la capacidad, porque nos ha dado su espíritu, para poder recibir de Él, de su palabra. Era un hombre pobre sin sostenibilidad. Fíjese, por ser limosnero, él no podía hacer planes porque dependía de lo que le dieran. Amén. No tenía nada asegurado. No era que él llegaba a fin de mes y decía, tengo tal salario. Aunque mire, déjeme decirle algo. Muchas veces la gente que pide en la calle. Fíjese que yo creo que ya se lo he comentado, pero déjeme volvérselo a comentar. Me acuerdo que, no sé si estaba todavía el último año del colegio. Sí, el último año del colegio. Había un payaso que se subía al bus. Y entonces, me lo encontraba casi siempre. Y cuando yo podía le daba algo y no sé qué. A los años, él se ponía debajo de un paso a desnivel donde uno tenía que hacer un alto por fuerza. Y ahí estaba ese payaso. Y siempre se ponía a hacer un montón de cosas y pedía dinero, ¿verdad? Y entonces, cuando yo podía le daba algo. No era siempre, pero si tenía ahí le daba algo. Y él decía, sí, pobrecito, no sé qué. Y me recuerdo que una vez, como a las 9 de la noche, enfrente donde él se ponía, había un centro comercial. Y ahí había una farmacia. Entonces un día paso a comprar una medicina y mire, voy viendo al dichoso payaso. No se imagina, pero no se imagina la cantidad de dinero de monedas que tenía. Mire, de barato eran unos $50 de lo que había recogido en el día. Yo dije, bueno, a mí ni eso me pagan diario, dije yo. Pero bueno, podía tener ese dinero, ¿verdad? Pero no podía hacer planes porque no sabía cómo le iba a ir un día. Si un día iba a tener o no iba a tener. ¿Qué quiere decir esto? Que este cojo no tenía control de su futuro. Porque si el clima no era adecuado, póngale que estaba lloviendo mucho, ¿será que lo llevaban su familia? ¿Será que en medio de ese frío, porque también recuerde que en esa región hacía frío? Entonces, normalmente, ¿qué necesitaba este cojo? Que el clima estuviera bien, ¿para qué? Para poder recibir algo. Oiga, además, no podía controlar el carácter de las personas. Tenía que dar lástima para que la gente se pudiera compadecer de él. Ahora, si iban al templo, yo me ponía a pensar estos. Imagínense aquellos que iban tristes, preocupados o enojados y que nunca lo vieron. ¿Cuántos habrán pasado desapercibidos de él? Este cojo, ¿verdad? Era un montón de gente la que iba
y no significa que todos le daban. Entonces, fíjese, su futuro ¿de qué dependía? Dependía del clima y dependía si la gente tenía ganas de dar. Verá que es un futuro incierto. Pedía a los que entraban, no a los que salían. Porque para él los que entraban tenían algo que darle y los que salían podría pensar que ya habían dado todo. ¿Verdad que lo hacía estratégico? Ahora, sin Cristo, el hombre no puede ser sustentado. Puede recibir muchas cosas, buscando en otros que lo ayuden. A aquellos que tienen algo que ellos no tienen y que desean solventar sus vidas. Pregunto, ¿usted siente que tiene sustento en su vida? ¿Usted se siente sustentado? ¿O siente carencias? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos sustentados? ¿O sentimos que algo nos falta? Porque déjeme decirle algo, que usted y yo seamos cristianos, no significa que no podamos caer en esa posición de este cojo. Ahora, yo espero que me haya podido dar a entender con respecto a este cojo, ¿quién era? Pero como le dije, el tema es tiempo de gracia para un cojo. ¿Por qué tiempo de gracia? Bueno, Levíticos 21:18. Levíticos 21:18. Oiga lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley del cojo? Dice, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego o cojo o mutilado o sobrado. Según la ley, ¿cómo era este hombre? Con defecto. Según la ley, este hombre era con defecto. Los judíos creían que las enfermedades, algunos judíos, ¿verdad? Creían que las enfermedades evidenciaban el pecado en la vida del hombre. Por eso es que cuando Job, imagínese, por eso es que cuando Job se le mueren los hijos y pierde todo, pero ¿qué llevó a sus amigos a decirle, confiesa tu pecado? Cuando lo vieron enfermo. ¿Sí? Porque probablemente hubieran visto, si Job no hubiera tenido llagas y hubiera perdido a sus hijos, como perdió todo, tal vez sus amigos hubieran dicho, bueno, ¿qué habrá pasado? Porque lo miraban intacto, lo hubieran visto intacto. Pero como lo vieron enfermo, dijeron, confiesa tu pecado. Según la ley, ¿cómo era considerado este hombre? Con defecto. Yo quiero que por favor usted me ponga atención en esto. Según la ley, este hombre era con defecto. ¿Por qué? Porque la ley le prohibía, si él era levita,
Amén. Si él era levita, la ley le prohibía o le descalificaba para poder ejercer el oficio sacerdotal. Y ahí vemos y dice que no podía entrar a ofrecer el pan a Dios, no podía traspasar el velo, ni estar en el altar, mucho menos en su santuario, según la ley. Probablemente este cojo nació ¿bajo qué? Bajo la ley. Pero ¿cuándo es que fue salvo y sano? ¿En qué tiempo fue, hermanos? En el tiempo de la gracia. Porque en este momento ya había pasado Pentecostés. ¿O no? Mire qué diferencia, ¿verdad? Isaías 49:8 dice, en tiempo aceptable te oí. Es decir, en tiempo de gracia te oí y te escuché. Porque cuando dice la palabra en Hechos de que fue sano, en la misma palabra, en la misma raíz habla de sanar el cuerpo, pero también de salvar el alma. Este cojo dejó de ser cojo en el tiempo de la gracia. Amén. No sé si usted me puede comprender esto. Es que mira, hermano, ¿cómo estábamos nosotros? Porque ese cojo éramos nosotros. Nacimos en pecado. Pero Él vino y nos salvó. Y entonces la gracia nos dio vida, nos dio salvación. ¿Qué más nos dio la gracia? Hace poco lo estudiábamos, lo estudiábamos, lo meditábamos, y era que usted y yo ahora somos sacerdotes. Quiere decir que él, bajo la ley, no podía ejercer. ¿O no es así? No podía ejercer. Pero ahora que estaba sano, es verdad que era diferente para su vida. Él creyó que recibiría monedas. Pero lo que recibió fue la gracia de Dios, porque todo lo que le impedía entrar por esa puerta quedaba atrás. Hubo un cambio en él. Hermanos, esta mañana lo que le quiero decir es, usted ya no es un cojo para que se quede afuera. El Señor ya nos quitó de esa condición. Usted y yo ahora somos sanos y salvos y somos llamados a entrar a su templo, a ejercer el sacerdocio, ese sacerdocio real. Muchas veces algunos no quieren entrar, no se quieren comprometer más con Dios, no quieren consagrarse, ¿sabe? Entonces vuelven a esa condición de cojos. El defecto corporal del cojo como figura evidenciaba el problema del hombre, el pecado. Pero al quitar el defecto o el pecado del hombre, abre un nuevo estilo de vida para nosotros, que es la santidad. Porque la santidad nos aleja del pecado y nos acerca a Dios. ¿No fue un tiempo de gracia para este hombre? Sí. ¿No ha sido un tiempo de gracia para nuestras vidas? Sí. Hermanos, es necesario que podamos comprender esto y decirle, bueno, Señor, si tú ya me sanaste y me salvaste, ¿cómo es que ahora estoy viviendo? ¿Por qué?
Porque ¿qué pasa, hermano, cuando nosotros pecamos? Porque pecamos. ¿Qué pasa? ¿Nos podemos acercar a Dios? ¿Verdad que no? Hay muchos que no entienden qué es el bautismo en agua. Muchos no comprenden la dimensión. Hasta tal punto, ¿verdad?, que la religión tradicional los bautizan pequeños para que digan que ya son salvos. Mire, ¿qué significa en pocas palabras el bautismo? Porque dice que somos muertos y sepultados, ¿verdad? Y resucitados a una nueva vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando nosotros nos bautizamos, lo que nos dominaba por pecar queda allí. Lo que nos dominaba. Pero cuando salimos a una nueva vida, ahora pecamos voluntariamente, que son dos cosas muy diferentes. Eso significa, y hay gente que no quiere bautizarse. No, es que todavía no es tiempo, es que mira que no sé qué. No va a haber una santificación, no va a haber una regeneración en su vida. ¿Por qué? Porque hay que hacer un acto público. Que miren las huestes, las potestades, como también los ángeles, todo lo que no se ve, que usted está muriendo a eso. Entonces, cuando alguien es bautizado, se queda allí ese que lo dominaba para pecar. Cuando salimos a una nueva vida, ahora si pecamos es voluntario, es diferente. Porque no hemos dejado de pecar, estamos en un proceso, pero pecar ahora es voluntario. Porque somos nosotros los que decidimos si pecamos o no pecamos. Entonces, vuelvo otra vez. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está usted? Porque déjeme decirle algo, yo se lo respondí ayer al Señor. Contestémoslo cada uno de nosotros. ¿Estamos alejados? Pero es que ha venido el tiempo de gracia para nuestras vidas. Dice que hemos tenido acceso porque el velo fue rasgado y podemos llegar hasta su presencia. Entonces, ¿ya dejamos de ser cojos? Porque una cosa es caminar, ¿verdad? Pero cuando empezamos a fallar, ¿qué hacemos, verdad? Esto es cojear, ¿verdad? Y el problema es que esa nos puede llevar a postrarnos. ¿Ya dejamos la cojera? Y estamos caminando como debería de ser. Porque el pecado no permite que caminemos según su voluntad. El pecado nos hace ver defectuosos delante de Dios. Entiende, hermano, y se lo vuelvo a repetir, entiende y comprende que el Señor nos sanó y nos salvó en un tiempo de gracia. Y que éramos defectuosos, pero su sangre nos hizo completos. Amén. Ya no es tiempo de vivir como cojos. Cuando han quitado el defecto o cuando el Señor pagó por nuestros pecados en la cruz. ¿Cómo debemos de caminar? En su voluntad. No cojos, sino en su voluntad. Vino el tiempo de gracia para este cojo.
Mire qué increíble. Yo decía, Señor, ¿cuándo vino, verdad? Y fíjense, no hemos hablado de Pedro. Me quedé casi que a la cuarta parte, pero no hemos hablado de Pedro. No hemos hablado de que estaban, que Pedro y Juan subían el templo a orar. Imagínense lo que iban. De lo que tenían, oiga, miren lo que tenían, dos que caminaban en la voluntad de Dios. Y se asombraron los discípulos y el Señor les dijo, ay, si tuvieres fe como un grano de mostaza, cosa más grande que estas haríais. Hubieron dos que creyeron cuando el Señor dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí lo vemos reflejado en un Pedro, en un Juan, que habían recibido poder. No vamos a hablar tampoco, porque ya no nos queda tiempo, del cambio que hubo en la vida de este hombre. Entonces no tenemos excusa, porque después de estar este hombre allí, sin poder caminar, dice que saltaba. Hermanos, estamos en el tiempo de gracia. Nos alcanzó el tiempo de gracia a usted y a mí para que caminemos bajo la voluntad de Dios. Ahora es su decisión mantenerse. Es su decisión crecer. Es su decisión seguir al Señor sin importar lo que se levante. Es su decisión mantener su paso firme y rendir nuestra alma. Lo tenemos. Porque ya no somos cojos. Porque ya no necesitamos que alguien nos lleve. Porque hoy lo tenemos a Él y Él es el que nos sustenta a nosotros. Usted y yo hemos recibido un tiempo de gracia. Usted y yo éramos ese cojo. Pero en su misericordia, el Señor no solo nos sanó, nos salvó. Y dice que nos hizo aceptables para el Padre. Necesitamos caminar en su voluntad. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Padre, muchas veces se nos olvida que llegó el tiempo de gracia para nuestras vidas. El apóstol Pablo decía, estoy persuadido de esto, del que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará. Hermanos, debemos de estar persuadidos. Gracias, Padre, porque ese tiempo de gracia llegó a nuestras vidas. Nos levantó de esa situación.
Nos sacó de esa vida decadente. David decía, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hermano, que nada nos haga retroceder. Que nada nos haga dudar, temer. No dude. No crea que los tiempos pasados fueron mejores, sí que hoy está peor. Porque si pensamos así es porque estamos cojeando. Y usted y yo, que hemos puesto nuestra mano en el arado, no podemos volver atrás. Llegó ese tiempo de gracia para nuestras vidas. La ley descalificaba al cojo, pero la gracia lo restauró. Gracias. Señor, gracias. Porque para ti somos valiosos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por hablarnos esta mañana. Y por recordarnos que te necesitamos a ti. Gracias, Señor, gracias. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Porque, Señor, nos levantaste de allí donde estábamos. Sanaste nuestras vidas, nos diste salvación, enderezaste nuestros pasos. Y queremos seguirte a ti. Ayúdanos
serte fiel. Llévanos con paz, con bendición. Padre, que en esta nueva semana que comienza, tu amor, tu bendición no se aparte de cada uno de la vida de mis hermanos. Padre, también a los hermanos que nos acompañan. Señor, que en sus mesas, en sus alacenas, siempre haya la provisión y que tú bendigas la obra de sus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga y tengan un feliz día. Amén. Dios les bendiga, hermanos.